Pero Paula, ahora vamos a hablar de un informe que está presentando la Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué está pasando con el conflicto armado en nuestro país, sobre todo en época de pandemia? Es cierto, porque esas son coyunturas y realidades que no se detienen. Todos estamos confinados y a veces sentimos que el mundo exterior se ha congelado, pero la realidad es que no es así. Por eso es bien importante que se publiquen informes, que se sigan haciendo estudios e investigaciones que nos dan cuenta de esas radiografías de cómo está marchando el país pese al confinamiento. Vamos a saludar a Juan Carlos Garzón, él es director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, porque esta fundación pues justamente se ha encargado de hacer una de estas investigaciones y ha publicado el informe que se llama El conflicto armado y su impacto humanitario y ambiental, tendencias durante la pandemia. Doctor Garzón, muy buenos días. Buenos días para ustedes y para los televidentes. Bueno, tuvimos nosotros la oportunidad de estudiar bastante ese informe que ustedes han publicado, es muy completo, tiene todos los datos que se necesitan para poder llegar a conclusiones pues realmente argumentadas. Ni el confinamiento ha podido detener el accionar de los violentos en algunas zonas del país. ¿Es esa, desafortunadamente, una de las grandes conclusiones a las que llega este informe? Sí, esa es una de las conclusiones. Es importante pues también entender que los niveles de confinamiento y las medidas han sido aplicadas de distinta manera en el país. Si bien nosotros tenemos la percepción que está en torno a las ciudades, a las grandes ciudades, pues en la realidad esto ha sido diferente. Y eso no solamente ha tenido que ver con el grado de confinamiento y la movilidad, sino también con el accionar de los grupos armados y la fuerza pública. Entonces, pues lo que podemos decir hoy es que el conflicto armado sigue activo, concentrado en algunas regiones y durante la pandemia sigue causando afectaciones tanto para la población civil como para el medio ambiente. ¿Cuáles son los grupos armados ilegales que se han mantenido activos con sus ataques en medio de esta pandemia? Pues la respuesta es todos los grupos se han mantenido activos, pero con diferentes niveles de intensidad. El grupo que presenta más acciones armadas durante este cuatrimestre es el ELN. Recordemos que tuvimos el paro armado en febrero, pero también recordemos que este grupo estuvo en tregua durante durante todo un mes. El siguiente grupo son las disidencias. Es un grupo que está muy activo en diferentes regiones, protagonizando distintas disputas. Y en un tercer nivel tendríamos el Clan del Golfo. Eso básicamente es los grupos que tienen mayor protagonismo en esta coyuntura. Doctor Garzón, de las coyunturas que preocupan en el marco de esta situación del posconflicto, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de excombatientes, también el desplazamiento forzado, ¿cuál como que creció más o se agravó su situación? Vale, aquí tenemos que tener como dos periodos. En el cuatrimestre, lo que encontramos que es el dato que más causa preocupación por su dimensión es que el asesinato de líderes sociales se dobló. Es decir, tenemos un 53% más de asesinatos de líderes sociales en estos primeros 4 meses. Eso sobre todo ha afectado a algunas regiones y durante la pandemia destaca, por ejemplo, el caso del Cauca. También tenemos pues el tema de los ataques a los excombatientes, que en realidad se ha mantenido más estable y tenemos los desplazamientos que han venido aumentando también en algunas zonas. Entonces, digamos, el panorama depende de cuál región estemos hablando y para los televidentes también será importante pues destacar que el homicidio ha disminuido a nivel nacional y eso en medio de todo es una buena noticia. El 6% menos homicidios en los primeros 4 meses en el país. Sí. Juan Carlos, ¿el accionar de la fuerza pública en medio de esta pandemia disminuyó o se mantuvo frente al accionar de los grupos armados ilegales? No, la fuerza pública se ha mantenido muy activa, las operaciones siguen. De hecho, tenemos un incremento. Al contrario, durante la pandemia, las operaciones o las acciones hechas por los grupos armados sí han tenido una reducción. Ahora, un dato que nos llama la atención es que tenemos un conflicto armado que en términos de operaciones y combates es, digamos, muy activo, pero el número de muertos y heridos de las partes, tanto de la fuerza pública como de los integrantes de estos grupos armados, ha venido disminuyendo.
que eso no es un dato menor, esto es una tendencia que se presenta desde el proceso con las FARC, entonces tenemos un conflicto activo pero menos letal. Concluyen ustedes también en el informe una situación que podría llegar a ser una problemática mucho más grande de lo que ya es cuando estemos en la pospandemia, y es el aumento de la minería ilegal. Dicen ustedes que esto podría tener un auge importante, no solamente por la situación económica, sino también porque el precio del oro pues está bastante alto. Claro, es que fíjese que en esta situación, y eso lo vimos en la crisis económica del 2008, el oro se vuelve un refugio seguro, digamos, para las inversiones. Entonces, por un lado, pues aumenta la demanda de oro, aunque también hay que decir que países como China digamos, se ha contraído la demanda, pues porque no se está produciendo en la misma cantidad, pero en términos generales lo que se está viendo es que el precio del oro está subiendo. Cuando eso ha sucedido en el pasado, eso se ha traducido en una presión para la producción en distintas regiones del país. Ya tenemos antecedentes y esto debería ser una importante alerta, pues no solamente en términos de lo que puede pasar en seguridad, sino las graves consecuencias que eso tiene para el medio ambiente. Tenemos nuevas zonas en nuestro país que a raíz de la pandemia empiecen a intensificar el conflicto. Pues yo creo que hay unas zonas donde no solamente es a raíz de la pandemia, nosotros no creemos que la pandemia sea una causa de ciertas dinámicas, sino que más bien acelera procesos o los hace más visibles. Y pues hay zonas que no ocupan los titulares, pero que a los cuales hay que prestarles atención. A nosotros pues nos llama la atención lo que está pasando, por ejemplo, en los Montes de María, en el norte del Cesar. También, por ejemplo, zonas como el sur del Tolima que también se han ido activando, incluso en el norte de Boyacá. Entonces, estas zonas que antes no alumbraban, digamos, en el mapa, han empezado a manifestar signos o han dado señales de que se está deteriorando la situación de seguridad, y haría bien el Estado en prestar atención ahora, cuando se puede hacer algo y no cuando realmente estas zonas empiezan a ocupar los titulares. Los desplazamientos forzados, ya estábamos hablando de eso antes, pues han establecido ustedes en este informe, tuvieron un incremento del 5%. No sé si pudieron establecer ustedes también esas personas, esas familias que están siendo desplazadas, hacia qué lugares se están moviendo, cuáles son como las zonas de destino. Claro, los desplazamientos forzados hay de distinto tipo, hay desplazamientos masivos y hay desplazamientos individuales como gota a gota. Generalmente estos desplazamientos no pasan las fronteras departamentales, sino que las personas lo que hacen es desplazarse temporalmente por las disputas para ver cómo se resuelven las disputas. Algunas de ellas regresan a su territorio. Entonces, digamos, no tenemos, y algunas de ellas incluso terminan yéndose a las capitales en búsqueda de protección. El contexto es importante porque es un contexto de disputa en donde las comunidades quedan en medio del enfrentamiento entre varios grupos o bajo la presión de disidencias o el ELN, y lo que hacen las comunidades es tratar de refugiarse, ver cómo evoluciona esta situación y ver si pueden regresar o buscar un nuevo destino. Sí, Juan Carlos, este informe que ustedes están presentando nos permite, a pesar de las cifras, a pesar de que usted nos dice que algunos grupos armados ilegales pues siguen accionando, como el ELN o disidencias de las FARC, a pesar de las muertes de líderes sociales, ¿nos permite ser algo optimistas? Pues la pandemia puede abrir oportunidades, también puede crear problemas. Es una pregunta que me parece muy importante. Pues reitero, hay una buena noticia y es que el homicidio ha disminuido mucho en Colombia durante la pandemia. Nada más en abril tenemos un descenso de alrededor del 30%. Esos son vidas salvadas, vidas que, digamos, no se han perdido en medio de la confrontación. Eso es una buena noticia. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para mantener eso a medida que el confinamiento termine? Y si es posible que el Estado aproveche esa oportunidad. También hay gestos humanitarios que se han dado en medio de la pandemia. El más destacado fue la tregua del ELN. Creemos que en la medida en que, pues, si la pandemia avanza y eso se vuelve más grave, habría la oportunidad de que otros grupos pues también se sumen a ese llamado humanitario.
Tenemos por otro lado que en medio de la pandemia en algunas zonas se están dando desmovilizaciones de integrantes de estos grupos que temen, digamos, por el contagio. Entonces ahí hay una serie de oportunidades, pero sobre todo yo quisiera destacar que hay la oportunidad de que el Estado realmente priorice la protección de las comunidades, entienda sus necesidades y pueda realmente hacer un buen uso de sus capacidades en este pues, contexto que es realmente difícil y que las comunidades necesitan pues de mucho apoyo. Ujú. Bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer para que estas oportunidades se conviertan en acciones? Porque como ya lo decíamos, la radiografía que ustedes entregan es absolutamente compleja y completa. ¿Estos informes que ustedes elaboran llegan a manos de alguien en el gobierno, a un tomador de decisiones que pueda como diseñar a raíz de esta información un plan de acción? Pues nosotros esperamos que eso sea así. Sabemos que varios funcionarios del gobierno usualmente leen estos informes y tampoco pues queremos dar la imagen de que el Estado no está haciendo nada. En realidad el Estado se ha venido adaptando a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, la Alta Consejería para la Estabilización, el consejero Archila, han tomado medidas para mejorar la protección de los excombatientes. Hay muchas medidas en términos de líderes sociales. Nosotros creemos que al final el tema de fondo es entender esto a nivel territorial, cómo fortalecemos las capacidades a nivel local en un momento muy difícil en que los alcaldes están expuestos, digamos, bajo la presión de responder a distintas agendas, el COVID, la seguridad, el tema económico. Entonces, pues creemos que hay una oportunidad de plantearnos preguntas profundas y serias sobre el tema de seguridad, tener una mejor articulación y que finalmente la estabilización y los dividendos de la paz, pues la gente los empieza a sentir en un momento en realmente pues, que es muy complicado para el país. Claro. Juan Carlos, ¿cuál es la situación, según ustedes, lo que vieron en el informe, con la implementación, con las zonas donde se está implementando el acuerdo de paz? Ahí hay varias cosas que decir. Lo primero es la pregunta de fondo hemos hablado con líderes, hemos hablado con alcaldes en distintas regiones del país. La preocupación en este momento tiene que ver también con el tema financiero, si los recursos se van a conservar o si va a tener que el gobierno tomar otra decisión. En eso el consejero Archila ha sido insistente en que los recursos se van digamos, a conservar, pero sí hay una preocupación en términos financieros, es decir, si la plata para implementar el acuerdo va a estar. El segundo tema es que en medio de la implementación, pues tenemos la mayoría de los procesos de participación se están dando de manera virtual. Y en Colombia, pues dependiendo de la zona del país, el nivel de conexión puede ser muy bajo y eso puede producir una desconexión de los líderes y las organizaciones frente al proceso. Estamos en un momento en la implementación en donde realmente lo que venía haciendo el gobierno puede perder tracción, es decir, puede desacelerarse y pues parece que esto puede ser normal en medio de la pandemia. Ahora, ustedes me preguntaban por oportunidades y nosotros ahí pensamos que el reto para el gobierno es que entienda que la implementación tiene que ir también aparejada o acompañada de la agenda social, es decir, que esas dos cosas van en el mismo sentido. Y digamos, eso es una vía para poder responder en este momento a la emergencia. ¿Cómo hacemos para que las inversiones, en términos de la implementación del acuerdo, aquellas que se dan, pues también ayuden a responder a la emergencia? Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Están presentando este informe. ¿Dónde se puede consultar el informe para el que esté interesado? La dirección de la página web de la FIP, que es ideaspaz.org, ahí en la primera página van a encontrar el informe, ojalá que lo puedan ver. Vamos a seguir sacando esos informes periódicamente, pues para que tanto el gobierno como la población esté pues enterada de estas tendencias y se puedan tomar Claro. decisiones a tiempo. Juan Carlos Garzón, un feliz día para usted. Gracias. Muchas gracias por la invitación y buen día para todos.